En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Muy buenos días, hermano. Ofrecemos esta celebración por las necesidades de las familias Camacho Martínez, Martínez Ruiz, de la Portilla Durán, Arauz Soto, también por las necesidades de Roberto Arauz Román, Sandra Amezcua Velázquez. Y encomendamos a la misericordia de Dios el alma de nuestros hermanos difuntos, Jorge Santiago Arreurtúa, Diego Antonio de la Portilla Durán, María de Jesús Ruiz, Mauricio Alberto Cruz, Francisca Castro, para que Dios les conceda participar de su gloria. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos asista a la venerable intercesión de de Santa María, siempre Virgen, y que libre de todos los peligros nos haga gozar de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí que me decían: aquí están mis dos testigos. Son los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Señor de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, su boca echará fuego que devorará a sus enemigos. Así, el que intente hacerles daño morirá sin remedio. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva mientras dure su misión profética. Tienen poder para convertir el agua en sangre y para castigar la tierra con toda clase de plagas, cuantas veces quieran. Pero cuando hayan terminado su misión, la bestia que sube del mar les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, donde fue crucificado su Señor, y que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Durante 3 días y medio, gentes de todos los pueblos y razas, de todas las lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres, pues no permitirán que los sepulten. Los habitantes de la tierra se alegrarán y regocijarán por su muerte, y se enviará regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían sido el azote de ellos.
Pero después de los 3 días y medio, un espíritu de vida enviado por Dios entrará en ellos. Se pondrán de pie y todos los que los estén viendo se llenarán de espanto. Oirán entonces una potente voz que les dirá desde el cielo: suban acá, y subirán al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Bendito sea el Señor. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el 7º, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer, pues los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. La liturgia de la palabra que se nos propone el día de hoy, en primer aspecto en el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, nos hace ver la claridad de lo que es la persecución de las primeras iglesias cristianas.
Bien sabemos que todo lo que hemos escuchado a lo largo de esta semana nos habla de signos, nos habla también de la justicia divina que se va a hacer en aquellos hombres que supieron responder con generosidad a la voluntad de Dios en esta vida. Sin embargo, aunque esa bestia que se nos menciona en el libro del Apocalipsis no hace como tal referencia al mismo diablo o al mismo Satanás, como muchas veces pues lo llegan a interpretar, sino más bien esa bestia está representada en todos aquellos emperadores que perseguían a la iglesia, que querían destruir la iglesia. Sin embargo, como lo dice el mismo libro del Apocalipsis, después de 3 días y medio, un espíritu de vida enviado por Dios entrará en ellos, se pondrá de pie, y todos los que estén viendo se llenarán de espanto. Entonces subirán al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Es decir, aquellos enemigos representados en el imperio, principalmente romano, que perseguían a nuestra iglesia, verán la gloria de Dios. Aunque para ellos era un triunfo el asesinato, el martirio de los cristianos, bien sabemos que para aquellos que confían en el Señor, pues era la misma gloria. El martirio es representada como una gloria, la ganancia es mismo Cristo. Y es por ello que como cristianos muchas veces pasamos la prueba de ser perseguidos por nuestro modo de pensar, por nuestro modo de actuar y por el hecho, como hemos venido escuchando las reflexiones de esta semana, de querer defender la ley de Dios, de querer hacer presente la voluntad de Dios a través de lo que Él nos manda. Nada nos tendrá que ocasionar miedo. Como bien lo dice San Pablo, ¿qué me podrá apartar del amor de Dios? Si acaso la tribulación, el miedo, la enfermedad, la angustia, pero nada de entre lo mencionado es más fuerte que Dios. Por eso el día de hoy hemos cantado, bendito sea el Señor mi fortaleza, porque solo en Él puedo depositar esa confianza, puedo depositar mi seguridad y saber que con Él todo lo puedo. Ayer que escuchábamos y analizábamos un fragmento de la oración de Santa Teresa, donde decíamos, quien a Dios tiene, nada le falta. Pero también dentro de esa oración nos dice una expresión pues, que nos tendría que llevar a la reflexión a cada uno de nosotros. La paciencia todo lo alcanza. Es decir, así se nos pongan las pruebas en la vida, así nos atormente el mal, cuando uno de verdad tiene la esperanza en Dios nuestro Señor, pues entonces bien sabemos que solo en Él podremos encontrar ese descanso pleno. El día de hoy se presentan ante Jesús en el Evangelio de San Lucas los saduceos. Y aquí nos ha especificado San Lucas que eran aquellos hombres que no creían en la resurrección de los muertos. Es decir, al no creer en ello, por supuesto que no creían en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y en tiempos de nuestro Señor Jesucristo habían 3 sectas que se consideraban dentro de la estructura del pueblo judío. Pero los saduceos eran los más privilegiados, los que estaban al pie del templo de Jerusalén, los que recibían el cobro de los impuestos, es decir, los de, por decirlo así, de más alta clase de entre todas las sectas religiosas que había en Jerusalén. Por otro lado, los fariseos, pues solo eran observadores de la ley. Ellos a lo mejor se abrían un poquito más a la experiencia de creer plenamente todo lo que decía la Sagrada Escritura. Y también se nos menciona el día de hoy a los escribas. Los escribas eran los intérpretes, los que se encargaban como tal de volver a transcribir las Sagradas Escrituras en pergaminos. Y el día de hoy le hacen esta pregunta a Jesús, poniéndole pues un ejemplo
que a lo mejor no es común o no es lógico. Dice, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Una de las tradiciones judías en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Era una forma de mirar la ley, y una ley que solo se quedaba en cumplirla, pues para no fallar ante esta promesa del pueblo judío. Sin embargo, aquí los saduceos buscan hacer caer a Jesús en una trampa, pero una trampa que es muy ilógica porque nos hablan de 7 hermanos. Primero, la inteligencia de Jesús pues no hace caer en esa trampa, es decir, no les da una respuesta inmediata de quién sería el esposo cuando en este caso la esposa muera y vaya a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es ilógico concebir la muerte de 7 hermanos. Y en segundo, porque si ellos no creían en la resurrección, ¿por qué habría que darles pues una explicación de ello? Y por eso Jesús siempre tiene su fortaleza, siempre tiene su cimiento para dar una explicación o una respuesta en la Sagrada Escritura. En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean dignos, juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir. Es decir, en la presencia de Dios, todos vamos a rendir cuentas de lo que hicimos en esta vida, pero nuestra vocación terrenal se acaba y se agota aquí. Por eso en el sacramento del matrimonio decimos, cuando vienen las parejas a contraer matrimonio, hasta que la muerte los separe. Es decir, hasta que culmine esta misión en este mundo. Y entonces en la presencia de Dios, todos seremos vistos como hijos y ángeles de Dios, como lo dice el día de hoy el Evangelio. Todos tendremos ese sentido de equidad, de igualdad delante de Dios, porque Dios nos ha amado y Dios nos ha hecho la criatura más perfecta. Y es por eso que dice, y que los muertos resucitan. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es decir, el Dios de toda la historia, el Dios de todo momento, de todo tiempo, el Dios de la propia vida. Nosotros ciertamente, como dice San Pablo, si no aceptamos y si no creemos, y más bien si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y algo que profesamos cada domingo es: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, porque esa es nuestra fe. Esa es una fe que nosotros tenemos que externar, que nosotros tenemos que esperar, pero también que nosotros tenemos que vivir. ¿Cómo? Haciendo presente al mismo Jesucristo, que nos ha dado una ley que es más allá que la de Moisés, que nos ha dado una ley que se perfecciona más que la del hombre, que es en la vida del amor, en la vida de hacer el bien y sobre todo en la vida de hacer la voluntad de nuestro Señor. Y de este modo pongamos en la presencia de nuestro Señor pues todas esas inquietudes, todo ese deseo también de saber cómo nos estamos preparando para la vida con Dios y qué méritos estamos alcanzando para entonces compartir la vida en el cielo con sus santos y elegidos que ya gozan de esa vida eterna. Que así sea. Queridos hermanos, unidos en un solo cuerpo, proclamemos los beneficios de nuestro Dios y pidámosle que atienda nuestras oraciones, incluso las que no sabemos expresar. Después de cada invocación diremos: escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo José Antonio, por todos los presbíteros y diáconos,
y por todo el pueblo confiado a su servicio pastoral. Oremos. Por las autoridades civiles, sus colaboradores, para que promuevan y busquen el bien común. Oremos. Por los que se encuentren lejos de sus hogares, los que viajan, los migrantes y los prisioneros. Oremos. Por cuanto nos hemos reunido en esta santa asamblea, para que crezcamos en la fe, la devoción, la caridad con el prójimo y el amor a Dios. Oremos. Pidamos por las necesidades e intenciones de cada uno de ustedes los aquí presentes, por sus familias y amigos, por la familia Camacho Martínez Ruiz, de la Portilla Durán, Arauz Soto, por Roberto Arauz, Sandra Amezcua Velázquez, para que Dios atienda a todas nuestras necesidades, si a nuestra salvación conviene. Oremos. Pongamos en la misericordia de Dios el alma de nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente de nuestros hermanos Jorge Santiago Arreurtúa, Diego Antonio de la Portilla Durán, María de Jesús Ruiz, Mauricio Alberto Cruz y Francisca Castro, para que gocen de la presencia de nuestro Señor. Oremos. Padre Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de tu iglesia suplicante, y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden tomar asiento. Entre tus Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, estos dones de reconciliación y de alabanza, y te pedimos humildemente que, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, lleguemos a hacer una ofrenda santa agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta fiesta de la presentación de la Virgen María, porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal y al dar a la luz a su Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante.
y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria del cielo, hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu Iglesia en la tierra. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otros tiempos con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te pedimos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en una cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia, que está en la arquidiócesis de Tlalnepantla, con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José Antonio, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo, dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna,
donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos un deseo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Alimentados con el celestial manjar, haz, Señor, que te sirvamos con una vida intachable, a ejemplo de la Santísima Virgen María, y que con ella podamos engrandecerte con dignas alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Que el alma de los fieles difuntos, por la gracia y misericordia de Dios, descansen en paz. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Jorge Santiago, Mauricio Alberto, María de Jesús, Diego Antonio de la Portilla, Francisca Castro, por la gracia y misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima cantando. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que todos pasen un bendecido día y que Dios les acompañe.